A todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La venganza de los zombies vivientes. Un título un tanto peculiar porque ya un zombie es un muerto viviente. Entonces, zombie viviente, ¿qué significa? ¿Que hay zombies muertos y zombies que viven? No sé, es algo un poco extraño, pero en fin, un título un tanto particular. La película la dirige y también aparece en la película el actor Bill Hinzman. Bill Hinzman, para quien no lo sepa, es el primer zombie que apareció en la película de La Noche de los Muertos Vivientes. Cuando va Bárbara con su hermano al cementerio, bueno, pues el primer zombie que aparece es este Bill Hinzman, que muchos años después, esta película es del año 1988, 20 años después de la película de La Noche de los Muertos Vivientes, bueno, pues dirige su particular versión, esta La venganza de los zombies vivientes. Dirige y también protagoniza, aparece en la película. Bueno, en La Noche de los Muertos Vivientes yo lo he comentado más de una vez, que es una película que tiene una gran importancia dentro del cine de terror. O sea, al igual hay muchas películas que tienen una importancia muy grande dentro del cine de terror. Por ejemplo, bueno, en la época de cine mudo, lo que es el cine de expresionista alemán, como fueron pues el gabinete del doctor Caligari, o como fue el Nosferatu, como era el Nosferatu, una sinfonía de horror, no me salía lo otro, una sinfonía de horror. Frankenstein de James Whale, por ejemplo, La maldición de Frankenstein de la Hammer, que ya entró dentro de ese cine de terror más moderno. Y digamos que la que dio ese paso, esa pequeña evolución a lo que es el cine de terror, tal y como lo conocemos hoy día, fue La Noche de los Muertos Vivientes. Sí, o sea, la película digamos que fue importante en muchos aspectos. Lo primero en el tema de que un grupo de jóvenes puedan, sin ningún tipo de productora detrás, de manera totalmente independiente, hacer una película de terror de bajo presupuesto y sacarla al mercado y que funcione. Se había hecho antes, sí, por ejemplo, en el Carnaval de las Almas, película que también referencia mucho La Noche de los Muertos Vivientes, al igual que La Invasión de los Ultracuerpos. Pero no tuvieron el éxito que tuvo como para abrir las puertas a jóvenes estudiantes de cine para que se decidieran a hacer una película sin buscar ninguna productora que pudiera pues financiarles el proyecto. Es decir, yo me lo financio y luego lo presento en festivales y así, bueno, pues saco mi proyecto hacia adelante. Entonces esto abrió una gran puerta hacia esos directores y gracias a esta película pues aparecieron, bueno, el primero fue George Romero con esta película, pero aparecieron pues John Carpenter, Tobe Hooper o Wes Craven. Luego, también y películas, por supuesto, que como La Matanza de Texas, Las colinas tienen ojos, La última casa a la izquierda, inclusive, aunque a lo mejor podáis pensar de que no, porque no entra dentro de un cine independiente, por ejemplo, pues El Exorcista. Pero ¿por qué nació El Exorcista? ¿Por qué se planeó una película de terror ya de alto presupuesto? Porque anteriormente ninguna película de terror tenía un gran presupuesto. Podía tener más o menos, pero ninguna contaba con un alto presupuesto. Todas eran de bajo presupuesto. ¿Por qué ya pensar en una película de terror de alto presupuesto, ya pensada incluso para los Oscars? Pues simplemente por el hecho del triunfo tan grande que tuvo esta película. Fue un boom tan grande que dijeron, oye, esto da dinero, ¿por qué no vamos a hacer algo bien trabajado, bien pulido, ya lejos de la serie B? Algo con dinero, con unas miras a ganar Oscars, a que es un producto pues que al final quede en la historia como un producto de calidad. Entonces, bueno, pues también se podría decir que esta fue un poco la pionera de todo, el que dio un poco a entender más que abrió camino más al cine independiente, de terror independiente, pero bueno, digamos que dijo, joder, ya no es que las películas de terror tengan poco, o sea, cuesten poco dinero y claro, pues recauden bastante. Eso siempre ha sido así, pero no recaudaban cifras astronómicas, simplemente eran películas que costaban poco y a poco que triunfaran en el cine, pues es normal que sacaran las ganancias. Si una película, por ejemplo, vamos a poner, te cuesta 1 millón, con que te recaude 8, pues bueno, ya has tenido 7 veces hayas tenido 7 veces lo que vale la película en ganancias. Pero ya hablamos de una cosa desorbitada, como fue La Noche de los Muertos Vivientes. Entonces ya decían, joder, esto da para poder hacer aquí películas que vemos porque que el terror tiene potencial. Ya no simplemente de ser rentable en cuanto al bajo presupuesto, sino en pues ofrecernos cifras millonarias.
Entonces ya digo que abrió muchas puertas esta película. Y luego por último yo creo que abrió lo que es la puerta, bueno, por último no, en realidad también, abrió a tantos frentes el tema de la reformulación de los antiguos clásicos. Es decir, George Romero cogió, y John Russo por supuesto, cogió el zombie, que era el zombie resucitado por un hechicero de la mitología de las Antillas, de lo que es el tema del vudú, y lo cambió todo transformándolo en ese necrófago más típico de la cultura europea que de la caribeña. Entonces convirtió al zombie en algo totalmente diferente. Hoy día el zombie que conocemos es el zombie que creó George Romero con esta película. Y de ahí se creó una explotación que después ya se convirtió en un subgénero cuando sacó la segunda parte, la película de zombie, cuyo título original es El Amanecer de los Muertos. Entonces ya cambió algo, cambió un clásico y lo trasladó a los tiempos modernos. Entonces ya, pues, ¿por qué no podemos hacerlo también con los vampiros, como hicieron en Noche de Miedo, en Jóvenes Ocultos, con los hombres lobo, como pues hicieron en Aullidos, un hombre lobo americano en Londres, en Compañía de Lobos, con las Casas Encantadas, como hicieron en Amy Deal, en Poltergeist? O sea, ya abrió la puerta a que los clásicos se adaptaran a los tiempos modernos. Y luego también el tema de esa crítica social que el cine de terror había contado alguna que otra vez, pero siempre en algunos sectores. Por ejemplo, dentro de lo que es el cine de la Hammer, lo que es la crítica social iba casi siempre enfocada pues al sector de la religión, de la iglesia, o bien al sector de la alta sociedad londinense. Entonces lo que es siempre eran como críticas sociales, pero muy enfocadas a un tipo de sector. Esto ya se podía ver dentro del cine mudo, por ejemplo, y ya en el cine sonoro, que empezó a alejarse de esas críticas y a centrarse un poco más en lo que es la diversión, en lo que es simplemente el entretenimiento, pero ya lo podíamos ver en el Frankenstein de James Whale o en La novia de Frankenstein. Pero siempre, ya digo, centrándose solamente en una parte del sistema. Vamos a criticar la iglesia, vamos a criticar la alta sociedad, vamos a criticar pues un poco... quizás James Whale fue el más adelantado en esto, con criticar a esa sociedad que huye de lo que no conoce, de que tiene miedo a lo que no conoce, una crítica soterrada un poco pues a la homosexualidad, ya que él era homosexual, de que aquello que es diferente a ti pues le tenemos, lo que es diferente a los demás, pues la gente como que le tiene miedo, le tiene repulsión, y es como que se unen todos para ir en contra de la minoría, de lo que ellos piensan que es diferente y que por lo menos y que es malo porque no lo conocen, no se preguntan el vamos a conocer pues a esa persona, o vamos a conocer el por qué es de esta manera, o vamos a respetar sus sentimientos, respetar sus emociones, a saber por qué es así. No, o sea, las minorías al final pues son las perdedoras, y la mayoría va a ver diferente a las minorías, y es como que tienen miedo de que esas minorías al final se conviertan en mayorías, tienen miedo a lo que es diferente, tienen miedo a lo que no entienden, tienen miedo a convertirse en eso que no entienden y que por lo tanto temen. Y esto ya pues nos lo ofrecía como esa crítica, yendo un poco, pues, más que nada al tema de la homosexualidad, porque él era homosexual, pero bueno, podíamos llevarlo a enfermedades mentales, al racismo, pues a la xenofobia, a un montón de extractos sociales. La cuestión es que, ya digo, que La Noche de los Muertos Vivientes dio ese paso por encima que la Hammer no se había atrevido a dar, que era la crítica a una sociedad entera, la crítica al ser humano en su totalidad, como digo, como ya hizo quizás James Whale en Frankenstein. Entonces aquí tenía una crítica muy grande lo que es al tema de cómo se comporta el ser humano, porque las películas de zombies, digamos que lo que tienen de bueno y tienen en común con las películas de catástrofes es que son sucesos peligrosos que afectan a un montón de gente, y ahí en esos sucesos es cuando ves cómo se comportan las personas, realmente cómo son, ves en esos momentos es cuando la persona saca o su mejor lado o su peor lado, saca todo lo bueno que tiene o todo lo malo que tiene, y ves realmente cómo es esa persona. Esto ya digo que lo comparten tanto el cine de catástrofes como el cine de zombies. Entonces en aquella época ya se atrevió a que el héroe de la película fuera un hombre negro, a que en aquella época, en los años 60, el héroe de la película fuera un hombre negro. Y pues era una crítica también a esa sociedad, pero ya no a la alta sociedad, ya no a la iglesia, ya no a un extracto social en particular, sino a la sociedad en general, con el tema de que en esos momentos, ya digo, que las personas sacan o lo mejor de ellos mismos, como es el caso de este hombre negro que quiere salvar a los demás, que sabe en todo momento lo que hacer, que es una persona un poco serena, y
y lo peor de las personas, con ese padre de familia que, digamos, es autoritario, quizás incluso una crítica al machismo en aquella época, o sea, tiene que ser lo que él diga, él nunca va a dejarse mandar por otro hombre, y menos por un hombre negro, que para él será como inferior. ¿Cómo yo voy a dejarme mandar por otro hombre ahí al lado de mi mujer, y más un hombre negro? No, no, aquí el que manda soy yo, y aunque mis ideas sean una puta mierda y las de él sean mejores, no me voy ni siquiera a plantear en mirar de que sus ideas sean mejores, en estudiarlas, en intercambiar opiniones, o incluso en reconocer de que sus ideas son mejores. No, estoy poniendo en peligro incluso a mi familia por ese ego tan grande que tengo de no dejar que una persona de color pues esté en el mando de la situación, cuando realmente es quien tiene las mejores llaves para poder salir de esa situación. Entonces ya tenemos una crítica al racismo, tenemos una valentía muy grande por parte de George Romero de meter a un hombre negro como héroe de la película, y luego, bueno, pues precisamente eso, sacar lo mejor en una situación difícil o lo peor. En ese momento el racismo, el machismo, la superioridad, el creer tú mejor que los demás, el querer salvar tu vida aun poniendo en peligro las de los demás. Solamente pensar en tu vida y importarte una mierda la vida de los demás. Entonces todo eso lo sacaba a florecer George Romero, y gracias a eso pues vinieron después otras grandes películas que también fueron históricas y pues significaron muchísimo y tuvieron muchísima importancia para el género, ya sea pues La Matanza de Texas, ya sea El Exorcista, ya sea La Noche de Halloween, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me alargo mucho, llevo 11 minutos hablando de La Noche de los Muertos Vivientes y no de la película esta de la venganza de los zombies vivientes. Bueno, simplemente es por el hecho de la gran película que es la película de George Romero. Una película que significó muchísimo, como digo, para el género, y que pues abrió las puertas al cine de terror tal y como lo conocemos hoy día. Bueno, ese cine de terror moderno, que mucha gente dice que empezó en el año 68 con La Noche de los Muertos Vivientes, aunque digamos que en realidad como cine de terror moderno ese granito de arena pues lo puso la Hammer en el año 57 con la película de La Maldición de Frankenstein. A lo que vamos, la película de Romero, aunque fue un gran éxito, digamos que cometieron un error, y el error fue de que a la hora de patentar la película, la patentaron con un nombre que luego no era el que le pusieron, la patentaron con el nombre de La Noche de las Almas Perdidas o Vivientes o algo así. Porque en realidad la película nunca nombran el tema de los muertos vivientes, nombran como que son almas, como que tal, pero nunca nombran que son muertos vivientes. Entonces, claro, luego pues pensaron a lo mejor que quizás el nombre de Muertos Vivientes, La Noche de los Muertos Vivientes, iba a ser un gancho más comercial. Y claro, le pusieron ese nombre, pero en el registro venía La Noche de las Almas Vivientes, por ejemplo. Entonces, claro, no estaba registrada con ese nombre, por lo tanto perdieron los derechos de la película. Y es una película de libre difusión. O sea, es una película que la puede usar todo el mundo. Tú la puedes poner, la puedes vender, la puedes alquilar, puedes hacer lo que te dé la gana con ella, que no tienes que pagar derechos de autor para nada. Y esto también pues abrió el camino de que todos los cineastas, aunque fueran de manera independiente, pues supieran de que tienen que patentar bien la película, o si no al final pues perderían los derechos. El caso es que se pueden hacer cualquier tipo de secuelas, remakes, reboots, utilizar los nombres de los personajes de esta película, lo que le dé la gana a quien quiera, que no tiene que pagar un solo duro ni a George Romero, ni a John Russo, ni a nadie. Por lo tanto han salido muchísimas películas que son secuelas, reboots, remake, bueno, el remake oficial que es el de Tom Savini, o sea, pero salieron muchas películas que tenían el título de Muertos Vivientes, incluso el mismo título, La Noche de los Muertos Vivientes 2, el tal de los Muertos Vivientes, porque no tenían que pagar ningún tipo de derecho. Entonces, bueno, de ahí se aprovechó este actor, el Bill Hinzman para hacer esta película, que quizás también, pues bueno, pues no es que haya copiado mucho el título, porque luego se hicieron muchísimas películas de Muertos Vivientes, pero ya era como... se supone que esta película se vendió como una secuela de La Noche de los Muertos Vivientes, y era precisamente por el tema de que no tenía que pagar ningún tipo de derecho de autor, y te marcabas una película, una secuela, pues de una película tan exitosa como La Noche de los Muertos Vivientes. Entonces, y ya comento la película, si me he tirado tanto tiempo hablando de La Noche de los Muertos Vivientes es porque esta película en realidad no vale nada, no vale nada. A mí personalmente me gusta. Y me gusta porque es una película que no comete el error que cometía la de Rawhead Rex, la última película que comenté, que es una película que debería ir a saco, debería ir, porque el argumento es simple, un demonio que ha aparecido en un pequeño pueblo de Irlanda, joder, pues cárgate a todo el mundo, sangre a botones y ya está, porque el argumento no da para más.
Entonces esta película, el error que cometió la otra, esta no lo comete. O sea, esta película va a saco, porque el argumento es lo que es. Zombies en una región, en un pueblo, cargándose gente. Y eso es lo que vamos a ver. Y la película comienza muy rápido y tiene mucho ritmo. Es un no parar, un no parar, un no parar. Y en eso la verdad es que la película cumple. Y está muy bien, a mí me gusta, pero no es una buena película. Lo primero, la dirección es pésima. La dirección es muy, muy, muy amateur. De hecho, que es una película del 88, pero parece de los años 70. Cosa que le da cierto encanto, quizás, por ese toque de salvajismo visual, que yo le llamo ese toque sucio, muy de los 70. Pero se nota que es muy amateur en cuanto a la dirección. Los actores horribles, todos los actores son horribles, las expresiones, parece que no, cuando tienen que estar asustados, o no están asustados, o exageran demasiado, o sea, los actores absolutamente horribles. Es una película muy barata, muy, muy, muy barata. Pero sí que tiene muchos efectos especiales prácticos. Y aunque muchas veces se nota que bueno, la mordedura es pues, muy cutre, como que le han echado luego y sangre después de morder pues, un zombie a alguna víctima, cumplen. Los efectos especiales, dentro de que es una película muy barata, son efectos especiales prácticos que cumplen. Y ya digo, aquí mucha sangre, aquí mucha, mucha, mucha sangre y muchas muertes. La película es un no parar. El argumento, pues simple, está ambientada en Halloween, eso también es algo curioso. Grupo de chavales que van a celebrar Halloween pues al bosque y resulta que cerca de allí pues hay un tipo que es un granjero que ha arrancado un tocón de un árbol y resulta que abajo ve como una especie de como de lápida, con una grabación inscrita. Una grabación que es lo que se comenta con una voz en off al principio de la película, que es esta maldad que hay aquí contenida os convertirá a todos, os volverá a todos malvados. Esta maldad que hay aquí os volverá a todos malvados. Bueno, está claro, si la maldad te vuelve malvado y la bondad te vuelve bondadoso. El caso es que quitas a lápida y luego resulta que hay como una tumba ahí bajo tierra, abre la tumba y entonces encontramos al primer zombie, que es el Bill Hinzman, director de la película, que al igual que La Noche de los Muertos Vivientes, pues aquí también es el primer zombie que aparece. Es como que han metido a este zombie ahí y estaba como aletargado ahí durante años y claro, al abrir la tumba y quitar quizás esas lápidas, hay como dos lápidas, una que hay como un ojo y en medio del ojo hay un pentagrama, símbolo de los satanistas, de hecho que más adelante, para darle cierta explicación, igual que en La Noche de los Muertos Vivientes, dieron una ligera explicación de que podría ser, a lo mejor, las ondas de un satélite que pasó cerca de Venus, podría ser a lo mejor lo que hubiera resucitado a los muertos. Aquí hablan de que cerca de ese lugar pues había una granja donde hacían ritos satánicos hace años y tal. Bueno, pues tenemos una lápida con un signo satanista, puede ser a lo mejor de que ahí a ese zombie lo hayan enterrado pues unos satanistas y para contenerlo pues le hayan puesto como esa lápida con esa inscripción y tal. No sé para qué, porque los satanistas se supone que lo que quieren es causar el mal, entonces no tendrían por qué contener al mal. Pero bueno, caso que resucita y se pone a cargarse a todo Cristo, a morder y empiezan a resucitar a más gente. Este es el primero, empieza a atacar y todos los que va matando pues van resucitando y cada vez hay más muertos, más muertos. Estos chavales se meten en una cabaña y parece que va a ser lo mismo que La Noche de los Muertos Vivientes, solamente que con adolescentes, ya tirando más a los años 80. Sin embargo, no, enseguida mueren, todos los chicos mueren por supuesto y resucitan, y tenemos toda la película a una pareja que son los supervivientes, los únicos supervivientes de ese grupo, que van por todo el pueblo, de casa en casa, pidiendo ayuda y avisando a la gente. Y los zombies van atacando en ese pueblo y cada vez que van matando, pues va resucitando más gente. Y ya está, simplemente eso, lo mismo. Película de zombies saca el lado bueno y malo de las personas. Igual, aquí un chaval que cierra la cabaña, están tapiando con maderos las ventanas, las puertas, y cuando entra esta pareja, que son en realidad luego los únicos supervivientes, pues no les deja entrar este chico, es decir, saca lo peor. Yo tengo miedo, quiero salvarme y me da igual pues que te mueras tú, porque ¿qué le costaba pues abrir un momento, sacar una de las tablas y dejarles entrar? ¿Qué le costaba? Sin embargo, no, como los van persiguiendo, no me fío de que les puedan seguir hasta acá o que vengan detrás enseguida y que entren, joder, que son tus amigos, coño. Y de momento no hay nadie fuera, ningún zombie, déjalos entrar, joder, pues nada, eso hay veces pues que saca lo peor de las personas, tienen miedo y en ese momento pues se vuelven egoístas y solamente miran en salvarse ellos, aunque los demás pues puedan morir y les da igual.
Luego también vemos al final como pues la gente ya cuando se extiende la voz de que hay zombies y tal, pues la gente del pueblo hacen batidas, como veíamos al final de la Noche de los Muertos Vivientes, pues lo mismo, y al principio de Zombie son gente pues que van del pueblo con armas y van pues matando a zombies, lo mismo. También ves el lado oscuro de las personas, porque el muerto viviente, quieras o no, pues al final es un ser autómata que solamente se guía por los instintos primarios, se guía por el instinto de comer, del instinto de depredador, devorar carne humana, es un caníbal, y solamente se guía por eso, no entiende de bien o de mal, pero el ser humano entiende de bien o de mal. Entonces ya no digo de que tú mates a esos zombies, está claro que tienes que matarlos, pegándoles un tiro en la cabeza para que mueran, por supuesto, eso es así, pero que tú disfrutes matando, han sido gente que han sido vecinos tuyos, seguramente conocidos, hay niños incluso. Y sin embargo aquí la gente como que va súper divertida. ¿Y qué puntería tengo? Tal, tal, no sé qué. Va súper como si fueras una fiesta. Ahí ves el lado malo de las personas. Que hay personas que les gusta la violencia. Hay personas que les gusta matar y aprovechan cualquier tipo de oportunidad para desatar esos instintos, para desatar esa violencia y para, digamos, que calmar así esos instintos que tienen. Pero esos instintos, si alguien disfruta tanto matando, es porque tiene una psicopatía. O porque es malo simplemente. Yo no soy de las personas que juzgan a una persona de que, oh, es que esa persona es mala y ha cometido estos crímenes porque es un psicópata o porque es un sociópata. No, hay gente que sí, pero hay gente que está totalmente cuerda, no le pasa absolutamente nada en la cabeza, simplemente es malo, disfruta haciendo el mal. Y ya está. Y eso se puede ver en las guerras mismo. Los que condecoran que han matado un montón de personas y tal, al final ¿quiénes son? Pues la persona que tiene más instinto de matar, que disfruta quizás más matando, no el más patriota ni nada de eso, porque está demostrado que en las guerras hay mucha gente, sobre todo antes, que eran guerras más físicas, en las cuales tenías que entrar en el campo de batalla con tu metralleta, pues hay muchas personas que no han disparado, no han llegado a disparar, no se atrevían a disparar ni siquiera al enemigo, porque es muy duro, es una situación muy adrenalínica y es muy duro en esos momentos tomar una decisión que a ti no te nace, que es la de matar a otro ser humano. Sin embargo, los mínimos son los que matan y los que se convierten en héroes. Los mínimos, ¿quiénes son? Pues las personas que tienen esos instintos. Puede haber, ya digo, alguna persona que tenga algún tipo de problema, alguna psicopatía, sociopatía, lo que sea, pero simplemente yo la achaco a personas que son malas, que tienen esa furia dentro y son las que sí que tienen ese atrevimiento de poder pues matar a un montón de personas sin que eso les perjudique. Y aquel que lo hace y le perjudica, bueno, pues es porque en realidad es una buena persona y le ha dañado el matar a otras personas. Pero bueno, yo es que me alargo mucho con estas cosas y al final soy muy de realizar debates. El caso es que vemos ahí el lado malo también del ser humano. Y luego pues tiene también en el tramo final pues una escena muy parecida a la de la Noche de los Muertos. Bueno, parecida no, igual, es un calco a la de la Noche de los Muertos Vivientes. Es un spoiler, pero bueno. Si habéis visto la Noche de los Muertos Vivientes, pues es que esta escena es que es la misma. No se podría ni denominar spoilers. Pero bueno, al final este chico y esta chica que se habían escondido como en un granero de los zombies, al final cuando salen afuera, pues un grupo de estos tipos del pueblo que van armados, que van a hacer la batida esta contra los zombies, pues se creen que son zombies y los matan. Lo mismo que pasaba con este hombre negro en la primera que lo ven y lo matan. Que era como una especie de crítica al racismo. Un hombre negro ya tiene que ser malo, ¡pum! O esa persona ya tiene que ser un zombie, ni siquiera preguntan. No, pero en aquel caso, bueno, digamos que la crítica iba dirigida a que era un hombre negro. Lo han visto y ya no saben, no, oiga, ¿usted está bien o no? Es una criatura y te disparamos, ¿no? Simplemente, ¡pum!, le disparan. Aquí ven dos chavales jóvenes y no preguntan, no, oye, ¿estáis bien? No se preocupan en saber si son o no son muertos vivientes, simplemente los ven y disparan. Ahí vemos ya esa ansia muchas veces de algunas personas de matar, esa violencia que tienen dentro de decir, bueno, pues ya lo veo y disparo y ya ni pregunto, ya aunque sean personas, bueno, ya aquí entra todo a saco. A mí me han dicho que dispare a todo el que vea y yo disparo a todo el que veo. Entonces tiene ese final un poco pues que es homenaje al de la Noche de los Muertos Vivientes y también tiene esa crítica social igual que tenía aquella. Si bien aquella era el racismo, aquí pues también un poco pues al tema de la juventud, ¿no? Pues unos chavales jóvenes, ala, ¡boom! Ni pregunto, ¿no? Algo de, si no son zombies pues serán drogadictos o algo malo tendrán. En fin, la película ya digo que valer no vale en cuanto a que pues es una copia de La Noche de los Muertos Vivientes, han cogido pues al Kid allá, la cabaña, el tema de de matar a estos dos chicos, igual que en la otra mataron a este hombre. Y ya está, es lo mismo, muy mal dirigida, muy malas actuaciones, es una película mala, pero te diviertes. O sea, si quieres ver una película de zombies, casquería, mucha sangre y venga a matar, venga a matar, venga a matar, esta película te va a divertir, o sea, te va a gustar.
aunque reconozcas que no es una buena película, pero es una película que entretiene, tiene ritmo, o sea, empieza y no para, y no para, sabe lo que es el tipo ha dicho, bueno, yo sé que tengo aquí 4 duros, pues los voy a emplear bien en los efectos especiales prácticos, y sé que el argumento es un pupurri de la noche de los muertos vivientes, aquí no hay más que ofrecer, pues ala, a saco, boom, boom, aquí van a haber muertes a saco, y ya está, entonces te la pela las actuaciones, te la pela todo, aquí solamente vas a ver casquería, no vas a ver una gran película, simplemente vas a ver casquería. Y en eso la película cumple. Por lo tanto, a mí la película me gusta. Y si sois muy fans de las películas de zombies, esta película os va a gustar porque vais a tener zombies y sangre a cascoporro. Aquí también utilizan algunas herramientas, ya dando a entender pues cierta inteligencia en los zombies, como ya se iba viendo en las diferentes secuelas que hizo Romero. Y luego también, ya digo, la película no se corta un pelo en cuanto a ofrecer sangre y matar a niños. O sea, aquí mueren niños. Mueren niños, resucitan niños, se les dispara a los niños en la cabeza, o sea, aquí no se cortan nada, aquí muerte a saco. Igual da que sean adultos, que sean niños, aquí muertes a saco, no se corta un pelo. Así que nada, recomendable. Bueno, lo dicho, sin engañar a nadie, la película no es mala, técnicamente, o sea, es mala, perdón, técnicamente no vale nada, ni argumentalmente ni nada. Pero como película de zombies funciona, porque tiene muchas muertes, tiene muy buen ritmo y a mí por lo menos me gusta y me entretiene. Como entretenimiento funciona y como entretenimiento puedo recomendarla. Y a la fan apasionado del cine de zombies, pues recomendarla más aún. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, perdonad por la chapa del principio, pero yo me emociono cuando hablo de estas grandes películas. Me pongo a hablar, pues hablo de La Cosa, de Halloween, del Exorcista, del Resplandor. Bueno, pues se me hincha la boca hablando. Pero era más lógico que se le estrujara más chicha a La Noche de los Muertos Vivientes, que es una película mucho más importante que esta. Esta película en realidad, bueno, podía haberme ahorrado 26 minutos porque en 5 minutos la hubiera ya comentado. Pero nada, simplemente eso, que es una explotación que hubo de La Noche de los Muertos Vivientes, pues por el mero hecho de que no había que pagar absolutamente nada a nadie del equipo que hizo La Noche de los Muertos Vivientes. Y se aprovecharon y mucha gente pues sacó estas películas que se vendieron pues como secuelas, como pues, remakes, reboots, etcétera. Hasta que no llegó Tom Savini con esa secuela oficial, se hicieron muchas películas que tenían la etiqueta de la secuela de La Noche de los Muertos Vivientes, tal y cual. De hecho que la película también está rodada en Pittsburgh, se ve que este hombre también es de allí, al igual que las demás películas de Romero y la original, por supuesto. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que sois todos muy felices y hasta siempre.